Hola, ¿qué tal amigos? Sean ustedes bienvenidos a mi canal, yo psicólogo, yo abogado. El tema del día de hoy es un tema de psicología, vamos a hablar acerca de lo que es el autismo. Así que, comenzamos. Autismo, ¿qué es? El autismo se define como un conjunto de trastornos complejos del desarrollo neurológico, caracterizado por dificultades en las relaciones sociales, alteraciones en la capacidad de la comunicación y patrones de conducta estereotipados, es decir, que son restringidos y muy repetitivos. El autismo es el más conocido de los trastornos generalizados del desarrollo, también llamados TGD, que por este motivo también se denominan trastornos del espectro autista, con sus siglas TEA, y son considerados trastornos neuropsiquiátricos o neuropsicológicos que presenta pues una gravedad variada de manifestaciones clínicas y causas orgánicas. Estas afectan de forma diversa y con distintos grados la intensidad y capacidad que tiene una persona con el mismo más bien, y la interacción pues, con las demás personas. Esto significa que dos personas con el mismo diagnóstico pueden comportarse de diferentes maneras y pueden tener aptitudes totalmente distintas. Aunque en sí suele manifestarse pues antes de los 3 años, su diagnóstico puede ser detectado a tiempo y puede también demorarse por varias circunstancias. Se considera que la incidencia del autismo a nivel mundial es de pues más o menos de 3 a 6 niños por cada 1000, o sea que sí es una tasa pues relativamente alta, existiendo 4 veces más probabilidad de la aparición en varones que en mujeres. Esto es independientemente de la clase social, del nivel socioeconómico o de cualquier otro tipo de aspecto. Pero ¿qué caracteriza esencialmente a lo que es esta enfermedad? Bueno, pues esta enfermedad se caracteriza fundamentalmente por la dificultad de desarrollar habilidades sociales y mantener relaciones sociales. La incapacidad de comunicación o la repetición de patrones de conductas específicos y estereotipados es la causa principal, o más bien es por decirlo así, el diagnóstico principal para poder detectarlo a tiempo. ¿Cuáles son? Pues dificultad para desarrollarse o desenvolverse en áreas como la comunicación, la realización de ciertas actividades o la interacción con la sociedad. No obstante, dentro del autismo existen grados de intensidad, los cuales pues invitan a hacer una clasificación concreta a estos tipos de aspectos, ¿no? De aspectos, que así se le llama, como el grado de desarrollo del lenguaje, la edad en que se detectan los primeros síntomas o también la severidad del mismo. A nivel médico, el autismo se clasifica en los siguientes síndromes y trastornos. Muy bien, a nivel médico, pues el autismo, como lo dijimos anteriormente, se clasifica en varias partes. El primer síndrome es el síndrome de Kanner o Keiner. Este afecta a las 3 áreas principales del autismo en mayor o menor grado. Pues afecta el lenguaje corporal, verbal, interacción social y repetición de comportamientos. El otro síndrome sería el síndrome de Asperger. Esta es una de las formas más, digamos, leves de autismo. Sus pacientes tienen falta de empatía, es decir, no son capaces de interpretar los estados emocionales de las demás personas. Si te ven llorar, no saben qué es llorar, o sea, no saben qué es el sentimiento de llorar. Lo han experimentado, sí, pero no saben expresarlo, no saben manifestarlo, ni saben dar un buen consuelo a las demás personas. Y como dijimos, pues tienen falta de empatía, no son capaces de pues interpretar los estados emocionales de los demás, no saben relacionar el lenguaje corporal con los estados de ánimo, alegre, triste, no sé, enojado. Su desarrollo del lenguaje cognitivo es relativamente normal. También tenemos el otro, que es el síndrome de Rett o de Rett en inglés. Es un trastorno cognitivo considerado pues raro, dado los pocos casos que se presentan a nivel pues mundial. Este se manifiesta entre el segundo y el cuarto año de vida más o menos, y se caracteriza por los retrasos graves en el habla o la coordinación motriz. El síndrome de Rett también implica pues un grave retraso mental donde el deterioro cognitivo es continuo y en progreso. También tenemos el trastorno de desintegración infantil. ¿En qué consiste? Pues el trastorno de desintegración infantil es que después de desarrollarse correctamente, pues tanto cognitivamente y como socialmente el niño, durante sus primeros 3 o 4 años de vida, el paciente pues desarrolla un proceso de, digamos, regresión, ¿sí? Irritabilidad, ansiedad, inquietud, hiperactividad. Son los primeros signos seguidos de la pérdida de habilidades sociales, el habla, el lenguaje o la pérdida de interés por objetos, es decir, por conocer más.
Los niños con ese tipo de trastornos o también, pues también padecen crisis de epilepsia o casos epilépticos, ¿sí? También tenemos otro tipo de trastorno. Este pues es relativamente nuevo, es el trastorno generalizado de desarrollo no especificado. Este se diagnostica en niños con dificultad de socialización, comportamiento y comunicación. Sin embargo, los pacientes no cumplen ciertos criterios que pueden, digamos así, o que puedan relacionarse con los demás trastornos generalizados del desarrollo. Hablemos un poco de las causas. Bueno, las causas, aunque por lo general las causas que originan el autismo son relativamente desconocidas, científicamente hablando, se sospecha que puede deberse a cambios o mutaciones genéticas, aunque también pueden deberse a agentes neurológicos o bioquímicos. Por ejemplo, si hablamos de agentes genéticos, la base genética es la principal causa del autismo. Pues si en sí la primera causa, podríamos llamarlo así, serían los agentes genéticos, que pues la base genética, pues la base principal de las causas del autismo. Más que nada, pues la mutación en el cambio de algunos genes, ¿sí? Por ejemplo, en el NL1, están directamente relacionados pues con el desarrollo del autismo. Se puede dar entre 15 y 20 alteraciones genéticas que expresan autismo. También tenemos la parte de los agentes neurológicos, que pues digámoslo así, la interacción en áreas de coordinación de aprendizaje y conducta. También nos encontramos con agentes bioquímicos. En estos casos puede ser, por ejemplo, la alteración de neurotransmisores, como la serotonina, es un ejemplo. Y también tenemos los agentes infecciosos o ambientales, que es decir que pues infecciones durante el embarazo o exposición a ciertas sustancias pueden alterar y provocar la malformación o alteración del desarrollo neuronal del feto, alterando así el espectro del autista o el espectro autista. Además de todos los agentes anteriores que pueden influir en la manifestación del autismo, pues también pueden existir otras posibilidades u otras causas que también pueden provocar el trastorno del espectro autista. Por ejemplo, el abuso de drogas, como la cocaína sobre todo, y esto es durante el embarazo. Aunque recordemos que pues la cocaína tiene repercusiones un poquito a largo plazo, entonces si eres consumidora frecuente de la cocaína y te embarazas, no sé, al año, puede haber repercusiones con un niño autista. Podría salir un producto de ese tipo, de esa índole. Pues también puede haber complicaciones obstétricas, es decir, durante el parto, no todos los niños llegan a nacer de la misma manera que pues, sus demás compañeros. Ahora vamos a hablar un poquito más coloquialmente, vamos a ver cómo los padres pueden detectar este tipo de problemas sin tener un especialista a la mano. Los síntomas del autismo suelen aparecer a partir de los 3 años de edad, no obstante, a veces se hace difícil identificar las señales que demuestran su presencia. Los principales síntomas del autismo en cualquiera de sus variantes son: 1. La interacción social. Generalmente el niño se aísla del resto, enfoca su atención hacia objetos, digámoslo así, personales y un objeto en concreto durante todo un largo periodo de tiempo, evitando el contacto visual con las personas de su entorno o pues más o menos pues se muestra indiferente a su alrededor. 2. Falta de empatía. No son capaces de interpretar las emociones de su alrededor, por ende no entienden las pautas sociales como el lenguaje corporal o el tono de la voz. Además, no suelen mirar a la cara a las personas, por lo que el aprendizaje de este tipo de lenguajes o ese tipo de señas les sea imposible detectarlas. 3. Dificultad de comunicación, tanto verbal como no verbal. Algunos pues no desarrollamos ningún tipo de lenguaje, siendo incapaces completamente de comunicarnos a través del habla por gestos o expresiones, siendo por ejemplo los autistas este tipo de personas. Por otro lado, pues los que sí hablan no construyen un contenido adecuado, repiten las mismas palabras o frases y no presentan atención al interlocutor, es decir, lo ignoran. Otro punto es la realización de movimientos. En este caso, pues son movimientos estereotipados y repetitivos. Otro punto sería la realización de movimientos estereotipados y repetitivos. Mecerse, dar vueltas sobre sí mismo. Pueden llegar a desarrollar conductas autolesivas como morderse, darse golpes en la cabeza. Todos ellos son muestra de la ansiedad, irritabilidad y nerviosismo que lleva consigo mismo el autismo. Por otro lado, tenemos también el autorreconocimiento. Ellos no son capaces de reconocerse como personas, por lo que generalmente hablan de sí mismos en todo el tiempo. Es decir, hablan de ellos mismos, pero aquí la clave está en que hablan en tercera persona, ¿sí? Tenemos también por otro punto la capacidad imaginativa, limitada. Ellos no pueden imaginarse cosas más allá, lo que se traduce también en otras palabras en incapacidad para jugar
o interactuar con los niños. Además de todos estos síntomas específicos, los autistas también presentan cuadros de ansiedad, problemas gastrointestinales, trastornos de sueño, crisis violentas o retraso mental, entre otros. Estos síntomas podrían variar según el grado de intensidad del autista y por otro lado, pues además también nos ofrecen señales principales de la enfermedad de los autistas, las que acabamos de mencionar anteriormente. Diagnóstico, vamos a hablar del diagnóstico. Bueno, las señales o indicadores de autismos son extensos y complejos, lo cual provoca que a veces no sea fácil de determinar un trastorno de espectro autista, dado que según la gravedad o interacción de estos síntomas pueden pasar completamente desapercibidos, siendo enmascarados por otras interacciones o por otras patologías más importantes, con sintomatologías pues muy marcadas y parecidas. Por todo ello, el diagnóstico del autista no es cosa de solamente un médico, sino es de un grupo específico de neurólogos, de psicólogos y de pedagogos. Como hemos visto, los síntomas principales son concretos, pero estos pueden ir variando dependiendo de la edad, del desarrollo del paciente. Para diagnosticar el trastorno de espectro autista se deben entender pues varios puntos y varias señales. Por ejemplo, para la edad del lactante, el bebé no muestra interés por su entorno, no reacciona, no emociona con los abrazos de los papás, no muestra pues sonrisas sociales, no requiere de atención en sí, no diferencia a los familiares, muestra indiferencia ante juegos o pues otro tipo de actividades que son lúdicas y que son de diversión para los infantes de su edad. Si hablamos por ejemplo del segundo y tercer año de vida de un niño, pues este teme a los ruidos, sí, a los ruidos fuertes, por ejemplo los de que va a ser Navidad, de los cohetes, de todos los juegos pirotécnicos, por decirlo así. El niño pues teme a esos ruidos, no juega con objetos, no controla sus esfínteres y le cuesta adquirir hábitos de higiene. No se comunica verbalmente y muestra pues una falta de contacto visual. No responde emocionalmente a su entorno o familiares cercanos. Pues los llantos en este tipo de personas, este tipo de niños son incontrolables y la verdad a veces sin causa aparente. No responden al dolor o desarrollan movimientos repetitivos como pues ¿qué será? Empezar a morderse, ¿sí? O desgastarse pues la piel, ¿sí? Ya en la niñez, pues aquí viene cambia un poquito las cosas, pues durante la niñez se marcan todavía más los rasgos que vivieron en etapas anteriores, pero se le suma ahora, sí, pues las relaciones con los demás. Siendo ya niños, no interactúan y ni son capaces de jugar ni entender los juegos que son sociales, ¿sí? Juegos de sociabilidad. Se aíslan, la comunicación sigue siendo muy escasa o a veces nula. Puede apagarse en aislamiento, en irse a otro lado. Y también pues tiene ciertos arrebatos. Estos arrebatos pues se hacen hacia el entorno o hacia él mismo con una autolesión. Se llegan a autolesionar. Pueden aparecer también cicatrices en el cuerpo que ellos a veces no pueden recordar que ellos mismos se lo hicieron. Bueno, eso se llama autolesionarse y muestran una tendencia compulsiva, por ejemplo, hacia el orden. Es decir, este tipo de niños, de jóvenes, si dejan un lapicero en algún lugar, si dejan un lápiz en cualquier lugar, lo quieren encontrar exactamente ahí, que nadie se los mueva, que nadie los modifique de su lugar. Eso sería en la parte de la niñez. ¿Que hay adolescentes autistas? Claro que sí, también los hay adolescentes autistas. Y pues en lo que son los adolescentes y en la adultez, los síntomas del autismo, pues en la adolescencia es similar a lo del retraso mental, dado que todavía presentan dificultades en el lenguaje y necesitan ayuda externa para llevar a cabo, pues, a veces algunos tipos de hábitos de higiene. Ahora bien, el diagnóstico final dependerá del grado de afectación y de todas aquellas habilidades que se ven comprometidas, además de los síntomas presentados y el diagnóstico de intensidad del tratamiento. En general, cualquier terapia o tratamiento de autismo suele incluir, pues, por ejemplo, las terapias de conducta educativas
y también pues consisten en desarrollar habilidades sociales y de lenguaje, y se incluye también en su entorno familiar a todos los integrantes de dicha familia, para poder dar un entorno, un apoyo y adquirir las capacidades necesarias para poder relacionarse con el autista. La familia es indispensable en este tipo de terapias. También existe la terapia emocional. En esta llamada terapia emocional y psíquica, se intenta que el paciente adquiera o desarrolle habilidades emocionales como la empatía, la intervención, puede trabajar en expresiones de los sentimientos, de las depresiones, de las frustraciones, de todo tipo de lo que lleva lo que son los sentimientos. Si nos vamos más profundamente, pues también existe un tipo de medicación, aunque no en fármacos específicos para tratar el autismo. Generalmente, pues podemos prescribir lo que son antidepresivos y neurolépticos para este tipo de problemas. El mejor tratamiento es intentar ayudar a entender a quien padece la condición, crear un ambiente de complicidad, de aceptación, de apoyo, para ayudarle a conseguir y desarrollar las capacidades necesarias para llevar una vida totalmente normal e interactuar pues correctamente con la sociedad. Los médicos, los especialistas, los psicólogos, los pedagogos ayudan en todo este tipo de proceso. En caso de observar cualquier pequeño síntoma o signo de que pudiese desarrollarse el autismo, no dude en consultar a su psicólogo, a su médico, a su pedagogo, cuanto antes, para que empiece el tratamiento lo más rápido posible y tenga así una mayor facilidad para poder prescribir este diagnóstico y poder darle una solución a las naturalezas de comunicación o de interacción. Yo soy Jesús Pérez Mitrerango y te agradezco el que hayas estado en mi canal Yo Psicólogo, Yo Abogado. Nos vemos hasta la próxima. Cuídense.